Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este espacio, Olga Almanzar en la producción, Gabriel Dávila en los controles. Estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. Estamos también en la internet en la página www.rumba985fm.com para el mundo completo. Y además de escucharnos, tiene la oportunidad de vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde. Ahí puede ver el programa completo. Se sube todas las noches, como un par de horas después de que este programa termine en diferido y se queda allí. Así que cualquier programa, entrevista que se haya perdido o que quieras repetir, simplemente la busca en el canal de YouTube. Gracias por la sintonía. Hoy que estamos a 18 de marzo y es jueves. Buenas tardes, jóvenes. Olga, Gabriel, Valentín, Miguel, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo muy bien, Leila. Gracias nuevamente por tan buena presentación del programa. Me gusta escucharte, me gusta escucharte. A los, amigos, a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros como todos los días, como dice Leila, de lunes a viernes, a partir de las 4 y solo hasta las 5, porque deberíamos comenzar a las 3. Sería un palo si pudiéramos comenzar a las 3, pero bueno, estamos adelante. Mientras tanto, estamos a las 4, pero... Y terminar a las 8. ¿Eh? No, espérate. No, don Miguel, no se pase. No se pase. ¿Verdad, Valentín? No por eso, que ese es el horario de los poderosos. Claro, cada vez más llevan al paso porque tenemos más cosas que hacer. Además, los poderosos son los poderosos. Claro. Señores, a nombre de RCC Media y de todos sus productos, el rumbo de la mañana, el rumbo de la tarde, los soles en diferidos horarios, que también tenemos aquí, a los golpes, no se diga más, estamos aquí todos los días a las 4 de la tarde. Me hacían una pregunta, Leila, ustedes siempre tienen la primacía, por así decirlo, marcan la pauta de lo que se ha de trazar aquí, de lo que se ha de conocer, sin ser una agenda y sin ser obligatorio, surge muy espontáneamente y es interesantísimo que así ocurra, pero yo quería responder una pregunta que me hicieron en privado a través del tweet, de la plataforma de tweet, pero en la parte privada, respecto a cuál es la diferencia y permitiría que cualquiera de ustedes, si tiene una idea de cómo responder eso, pues lo haga. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una medida de coerción privativa de libertad de 2 meses a una de 3 meses, a una de 1 año o a una de 15 días? Eso me preguntaron. La complejidad de la investigación, según lo que entiende el Ministerio Público, que le va a tomar completarla. La realidad es... En función de eso, se supone que el Ministerio Público decide el tiempo que va a pedir de medida de coerción. Se supone que eso sea así, pero ¿qué ocurre con las medidas de coerción? Por ejemplo, se disponen las medidas de coerción por un tiempo determinado, las padece una persona que se considera autor o cómplice de una infracción penal. Debe existir la infracción penal porque, como decíamos anteriormente, estamos en un sistema de derecho que se conoce como sistema penal de acto. Significa que tiene que haber un ajuste de una conducta, una descripción de una acción que se le pueda atribuir a una persona y que esa acción proscriba una norma. O sea, defina algo que la ley tiene como prohibido, porque las leyes penales son prohibitivas. Entonces, en ese derecho penal de acto, no de persona, que sería entonces decir, todos los niños son tal o cual cosa. La persona que el vago, el que no trabaja, el que hace esto, entonces eso sería un derecho penal que atiende a la persona y no al hecho, que sería violatorio del principio de legalidad. Entonces, ¿qué ocurre con las medidas de coerción? Las medidas de coerción se cumplen. ¿Y cómo se cumplen? Privativa de libertad, por ejemplo, 15 días. Señores, la norma dice que las medidas de coerción privativas de libertad se revisan cada 3 meses, sin perjuicio de las oportunidades que de forma volitiva el que está afectado por la medida de coerción
solicite como parte, a solicitud de parte, así se llama, la variación de la medida. Quiere decir que una medida de 1 año, de 15 días, de 2 meses, es lo mismo, porque la revisión que establece la normativa procesal penal se cumple a los 3 meses, cada 3 meses. Entonces, usted sale alegre porque a un familiar suyo, ni lo quiera Dios, porque no hay nada peor, oiga, salvo la muerte, que verse en la jauría del proceso penal. Nada es peor que eso, nada es peor que el sistema punitivo, nada. Y usted a un familiar suyo lo someten a esa ignominia que se llama derecho penal y procesal penal, y le solicitan una medida de coerción privativa de libertad de 1 año, pero el juez le impone 15 días y usted sale contentísimo. 5 días nada más, 5 días contento. Wow, nada más le pusieron 5 días. En 5 días, no, en 5 días nada pasa en 5 días. Nada pasa absolutamente en 5 días, porque no hay un automático en términos procesales que haga un levantamiento, valga la redundancia, automático de esa imposición proscriptiva del derecho a la libertad que establece la medida de coerción. Esa es la aclaración que quería hacer a la persona que parece que están muy atentos del programa, porque apenas teníamos segundos de iniciar y me hicieron el cuestionamiento, y es justamente lo que estamos respondiendo. Ahora con ustedes, la estrella, Don Miguel Guerrero. No, quedé absorto y se me congelaron las palabras. ¿Se le qué? Me congelaron las palabras. Ahora, hubo... Eso es imposible. Eso es imposible. No. ¿Tú te imaginas ese hombre callado? Es Olga Almanzar. ¿Qué te opinas? Yo aprendí hace mucho tiempo a callar. Yo lo que hago es que no muerdo silencio. ¿Que no qué? No muerdo silencio. Creo que lo dice una canción, pero la palabra hay que guardarla. Porque muchas veces las palabras están de más, cuando hay que permanecer callado. Y a veces el silencio habla. Bueno, decía un sabio, muy sabio, más sabio que, bueno, más sabio que cualquier sabio. El silencio para mí no es estar callado, ni la soledad un lujo que yo he robado. Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida. Camilo Sexto. Miren, en el día de ayer se produjo una decisión importante y hoy se produjeron 2. La de ayer tiene que ver con la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar el informe de la comisión designada por el Poder Ejecutivo relativa al Código Penal, pero específicamente en la parte sobre las 3 causales. La Cámara de Diputados no aceptó la posición a favor por parte de la Comisión de Juristas que estaba revisando el Código Penal, el proyecto de Código Penal que se encuentra en el Congreso, y decidieron solamente aceptar la que ya habían consensuado sobre la vida de la madre. Era la única causal que habían consensuado en la Cámara de Diputados, 112 diputados a favor de esa única causal y ninguna otra, y dijeron que lo van a mantener así, y por ende rechazaron las conclusiones del informe de esa comisión. Y hoy se produjeron 2 decisiones muy importantes en otros temas. Lo de la Defensoría del Pueblo lo pospusieron para más adelante por no encontrar un consenso en la Cámara de Diputados, y la otra decisión es a nivel internacional, pero que nos impacta porque tiene que ver con AstraZeneca, que fue la compra más importante, la más grande y la primera que hicimos relativa a vacunas en el país. Recuerden que se estaba estudiando en la EMA, que es la Agencia de Medicamentos de la Unión Europea, por sus siglas en inglés, European Union Medicines Agency, EMA. Estaban estudiando con su grupo de científicos y especialistas si iban a finalmente suspender o no en la Unión Europea la vacunación de forma definitiva con AstraZeneca por los riesgos sobre trombosis que habían sido denunciados por algunos países que como Estado habían decidido suspender temporalmente la vacunación en cada uno de esos países, 9 específicamente, por quejas de algunos hospitales que habían presentado pacientes de trombosis en casos aislados después del uso de la vacuna AstraZeneca. Ya hay un informe, se produjo hoy, se presentó hoy,
por parte de esa agencia, y el informe dice que no, que definitivamente los riesgos son muy bajos, que los beneficios de la vacuna AstraZeneca superan por mucho los riesgos, que son poco significativos, y que por ende no se va a continuar con la suspensión, sino que se reanuda la vacunación de AstraZeneca y se confirma en términos generales la eficacia y seguridad de la vacuna. De hecho, New York Times la agregó en la lista de las 10 vacunas más seguras y más eficaces que existen en el mundo, de las que ya han sido aprobadas, que son mucho más de 10. Creo que está en la posición número 6 o 7. Paradójicamente, las 5 primeras son chinas y las 2 primeras son las que República Dominicana ha comprado de las chinas, lo cual es una gran cosa para los dominicanos, porque son las que nos estamos poniendo, ¿verdad? Sí. Pero la AstraZeneca está en la posición 6 o 7, no recuerdo cuál de las dos, de ese listado que hizo New York Times, se fue presentado antes de ayer. O sea que bueno, a nosotros nos conviene saber eso, porque ese fue, aunque no ha llegado, ese fue el primer grupo que nosotros compramos. Uno entiende que en algún momento llegará, y de hecho la Covishield, que sí, al menos 110,000 personas se la pusieron aquí, médicos la mayoría, la de la India, es una filial de AstraZeneca y es exactamente la misma vacuna, solo que no vino llegó, de la India, pero es exactamente la misma vacuna. Perdóname, Leila, no llegó la vacuna. Ayer no había una actividad. No, la que llegó ayer fue la China, un lote de 1 millón de vacunas, de las cuales 800,000 son de la empresa Sinovac, que es la vacuna CoronaVac, y 200,000 es de la empresa Sinopharm, que es la vacuna Verocell. De hecho, esas dos, Sinopharm y Sinovac, son la número 1 y número 2 en el listado de New York Times. La 1 es Sinopharm y la 2 es Sinovac, como el top 2 de las vacunas más seguras y eficaces del mundo. Ellos hacen este listado basado en la cantidad de... Yo te lo hice llegar el listado ayer. Sí, claro. Y lo publicó New York Times. Sí, exacto. La cantidad de casos que se han presentado en todo el mundo de irregularidades, quejas, problemas, etcétera. Aquí se ha presentado un problema. Aquí se ha presentado... Bueno, continúa, Valentín. Yo quería decir solamente algo. Usted sabe que yo tengo una preocupación. No sé si fue a causa de la afectación del COVID, si me dejó como secuela, ver como con cierta preocupación que aquí en la República Dominicana últimamente se ha procurado como dividir mucho la nación, saherir, ubicar, y por vías de consecuencia, cuando se ubica una persona, quieren como pasarle el rodillo, matarlo moralmente, etcétera, etcétera. Y ahora el país no se divide entre PLDistas y corruptos, sino que se divide entre los buenos del cambio y los PLDistas. Y yo pensé que incluso se iba a llegar a extremos de negarle a los PLDistas como si fueran dominicanos la vacuna, honestamente. O sea, no, pero eso no está en agenda. Es decir, yo estoy bromeando, pero lo estoy diciendo porque ahora, cada vez que usted ve en las redes sociales que dicen, fulano de tal, que es un funcionario actual del gobierno, está traicionando al país porque dispuso que fulanita de tal o fulanito de tal esté en un puesto, y esa persona es una marcadamente conocida como PLDista. Yo quiero... Tiene que ver con la información, don Miguel, solamente eso es un anuncio, tranquilo. Yo quiero referirme al tema de la vacuna de la China. Sí. Yo siempre dije en un principio que el gobierno tenía que mirar hacia China y hacia Rusia. Y tuviste razón, ¿eh? Y yo no te hice caso. Aquí hay un prejuicio, y yo no soy pro chino y mucho menos pro ruso. Yo soy, por ideológicamente hablando, yo estoy más cerca de los Estados Unidos que de China, mucho más cerca de los Estados Unidos que de China. Pero el tema de la vacuna demuestra el peligro de los prejuicios. Como era un asunto de China y nosotros estamos acostumbrados a decir aquí que todo lo que viene de China es baratija. Como todo lo que viene de China es baratija, lo que las vacunas serán baratijas y no tendrán ningún valor. Pues déjeme decirle a la gente, recordarles que la alfarería china es posiblemente la más valiosa que existe en el mundo. Existe mucha alfarería, existe mucha
mucha porquería que se produce en China, pero existe mucha porquería que se produce en España, en Francia, en la República Dominicana y en los Estados Unidos. Sí, sí, ¿Qué es la alfarería, don Miguel? ¿Perdón? ¿Qué es la alfarería? No, los productos de mano, de obra, de personas, ¿no? Artesanía, para llamarlo de una manera, los artesanos. Y los artesanos, la mayoría de los artesanos son alfareros, los que trabajan con ese tipo de material, especialmente con las manos. Es decir, la creencia de que lo que se produce en China es de mala calidad y todo lo que se produce en los Estados Unidos es de la más alta calidad. Es un prejuicio. China es la segunda potencia económica del mundo y China tiene, cuando los Estados Unidos nacieron, China tenía 5.000 años. Digo, o en Europa, porque en mi caso mi prejuicio no era en favor de Estados Unidos, era en favor de la Universidad de Oxford. Claro, o sea, ya con mi mea culpa también, que no te di la razón. No, pero lo que yo quiero decir es que el gobierno se desesperó y comenzó a comprar al primero que se le ofreció. Y ahora el gobierno... Don Miguel, en beneficio para el gobierno, todo el mundo estaba desesperado. Sí, exacto. Bien, yo no estoy diciendo eso. Yo quiero que te diga, porque yo lo dije de un principio. Yo lo dije de un principio, que tenían que ver, y aquí se creía de un principio que los chinos fueron los que produjeron, ahí fue que salió el COVID, eso es una conspiración mundial, y el COVID, si viene la vacuna, van a venir con una dosis más de COVID, y todo el que no se ha muerto por COVID o se está curando del COVID, cuando le pongan una vacuna china, se morirá del COVID. Ese tipo de cosas llegó a decirse aquí en el país. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno no puede seguir, el gobierno tiene que sentarse y decir cuántas vacunas tenemos y cuántas vacunas han de llegarnos. No van a llegar que si o cuántas de China y no van a llegar que si o cuántas que ya compramos de AstraZeneca. Entonces tiene que ver las que nos faltan, comprarlas de las marcas que faltan. No puede seguir comprando cualquier cosa porque vamos a tener 32 de una, 108 de otra, 432 de una tercera, 9 de otra. No sirve para nada eso. Mira, hay una opción muy interesante, Miguel, ya que tenemos esa apertura con China y con el gobierno de China. Tú sabes que en el caso de Sinovac y Sinopharm es de China, pero son empresas privadas de China. Privada, exactamente. Pero China desarrolló... Es una nación capitalista, económicamente, una nación capitalista. Pero hay una vacuna de China que es la única, además de Johnson & Johnson. Ojo, esto es un dato muy interesante. Es la única otra vacuna, además de Johnson & Johnson, que es de dosis única, valga la redundancia. Aparte de Johnson & Johnson, la única otra en el mundo que es de dosis única, no requiere doble dosis, que también es China, que es la CanSino, que está en el número 4 de ese top 10, de ese top 10 que hizo el New York Times, la CanSino. Y esta vacuna no es de una empresa privada. Esa es de desarrollo público en China. El gobierno chino se hizo con fondos del gobierno chino, involucra su Ministerio de Salud, no se llama así, pero bueno, el equivalente a un Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, universidades estatales, pero lo hizo el gobierno chino. Y partiendo de la apertura que tenemos y las relaciones diplomáticas, sería muy interesante. El gobierno dominicano ponga sus ojos en esa. Nos visita la periodista Paola Ledesma. Y yo reto aquí a Paola Ledesma y a los periodistas, a cualquier programa de este país, que tenga un adalid en términos de conocimiento de los asuntos relativos a la vacuna, como a la que tiene aquí el Rumbo de la Tarde. Leila Mejía es lo máximo en eso. La creen de la creen. Oye, la última Coca-Cola del desierto. Yo reto a cualquier programa que asuma el nivel, que mínimamente intente igualar lo que aquí se produce en términos de conocimiento de vacunas. Lo que pasa es que acuérdate que Miguel dice que yo tengo una fijación obsesiva con el tema del COVID, la vacuna, ¿entiendes? Yo me suscribo en ese derrotero. Yo me suscribo en ese derrotero. Es una obsesión, ¿tú entiendes? No, que hay otra cosa de qué preocuparse, además del COVID. ¿De qué? Claro, hay más temas, pero como yo te obsesiono. Hay más temas de qué preocuparse. Ahora mismo, don Miguel, es el tema número 1. Tiene que ser obligatoriamente recurrente porque cada vez aparecen informaciones que son de conocimiento obligado
que hay que asumir ciertas posturas, ciertas acciones, ver el mercado, porque ya no es el asunto de la vacuna, sino el mercado de la vacuna, hacia dónde dirigirnos. Usted mismo ha propuesto que nosotros pues miremos hacia otras posibilidades, otras opciones, y que en el caso suyo te dice, bueno, que todo venga de una misma calidad y de unas mismas condiciones, pero yo creo que no, vamos a ver, porque nosotros tendremos aquí afuera del laboratorio obligado también una serie de situaciones que se pueden desarrollar con cada una de las vacunas. Nosotros vamos a tener la posibilidad, una amalgama de posibilidades de estudiar cómo incide la misma o cada una de ellas, porque vamos a tener, reitero, varias, no una vacuna, para poder ver cuál es la más efectiva, porque recuérdese que esto apenas comienza. La gente cree que estamos en el final y estamos tal vez un poquito avanzados del principio, pero todavía no llegamos a la mitad, porque Francia anuncia un cierre por un mes, hoy, por el rebrote. Bueno, es que Francia tiene un pequeño problema nuevo. En Francia acaban de descubrir una cepa que no se puede detectar con PCR. Es el problema tiene Francia que no tienen otros países ahora. Eso se descubrió la semana pasada. Oí clarito que dijiste salud. Que no se descubre con las pruebas PCR. Ellos tienen ese reto ahora mismo. Es el problema que tiene Francia. Es un caso muy particular. Aquí hay muchos problemas con las pruebas. Se han dado muchos casos, cientos de casos, en que una persona va a las 10 de la mañana y da negativo o da positivo y se hace en otro laboratorio unas cuantas horas después y da positivo o da negativo. Es lo que se llama falso positivo o falso negativo. Los dos. Es decir que, y si las estadísticas o las cifras epidemiológicas están basadas en esas pruebas, es posible que haya que no sean totalmente exactas las cifras, y como no son exactamente exactas las cifras, probablemente, estoy diciendo, es posible que el pronóstico o las conclusiones que se saquen de esas pruebas no sean totalmente correctas. Totalmente quiero hacer esa salvedad. No descarto la posibilidad de que lo sean. ¿El COVID es una percepción o es una realidad? Como tú y como yo. ¿Eh? ¿Cómo fue? No te escucha, Miguel, no se escucha bien. Como la muerte es una realidad, como tú, como yo, como la muerte, como la vida, como el aire que respiramos. La positividad de hoy está un poco más alta que la de los demás días de este mes. Hoy está en 15%. El resto de los días de marzo estuvo por debajo de 12%. La de hoy me preocupó un poco. Espero que no sea una tendencia porque está en 15%. Sí, yo creo que verano. Yo creo, esta mañana Leslie y yo hablábamos de la lesión que nos debe dejar el COVID. Pero yo a partir de eso, de mi propia reflexión, yo me he puesto a pensar y digo yo, ¿qué es lo más importante que nos ha traído, independientemente de lo que nos dejará el COVID? Yo creo que el COVID inevitablemente nos ha puesto a pensar, a muchos, nos ha puesto a pensar con relación a cuál es la verdadera fuerza que mueve el mundo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es esa fuerza? La verdadera fuerza que mueve el mundo. O la más grande fuerza que mueve el mundo hoy en día. Depende en que tú creas. El dinero. No, dime tú. Depende en que tú creas, porque el creyente te va a decir que es la fe, ¿entiendes? Pero si tú no eres creyente. La fe no es una fuerza, Leila. La fe es una magnitud. Para una persona creyente, sí, entonces depende en que tú creas. No, yo creo que hay una fuerza superior a la fe. ¿Cuál es? Que es parte de la fe misma. ¿Y es? Es el amor. Ah. Ay, Miguel. No, pero no el amor físico. Eso no fue cursi. No es el amor que genera una pasión. Una pasión, es el amor. Déjame ver a el amor que tú sientes por tu hija. Ay. El amor que tú sientes por tu trabajo. El amor que tú sientes por tu nación. El amor que tú sientes por tu padre, por tus hijas. Esa es la verdadera fuerza del mundo.
Y esa es la fuerza que estamos perdiendo. Pero te hice una pregunta, ¿qué nos ha traído el COVID? ¿Qué es lo que nos ha traído el COVID? Eso es lo que nos ha traído. No, y lo que nos trajo vacuna. Realmente eso fue lo que trajo. No, eso es una secuela. Ah, es una secuela. ¿Y dónde van los niños a estudiar por la mañana y la tarde, qué es? Valentín, mira, yo pensé que ya el tema, eso lo habíamos El amor superado. por el trabajo. ¿Por qué estamos nosotros aquí reunidos? Oye, ¿por qué nosotros venimos todos los días religiosamente a las 4 de la tarde a hacer este programa? ¿Es amor por el trabajo? ¿Por el dinero que nos pagan? No, por el amor al trabajo. Oh, bueno, yo creo que hay muchos elementos que nos llaman, que nos traen. ¿Te gustó eso? ¿Te gustó esa última? Sí, para que no digan. No, pero la verdad es esa. Yo estoy ansioso que llegue el viernes. Es que venga yo creo que nos estamos dejando vencer por el COVID, estamos perdiendo lo fundamental en la vida. Yo creo que hay que olvidarse de vacunas y el amor porque todo llega inevitablemente. Todo llega inevitablemente. Si es tu día, no importa que te vacunen ¿cómo se llama? Con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, con la China, con la rusa, no importa, si llegó tu día, llegó tu día. Voy a ponerle una multa a Gabriel, porque oye que el hombre está inspirado. El hombre está hablando del amor. Es una inspiración. Sí, pero fue bonito, oiga, don Miguel, se lo agradezco muchísimo porque es estimulante también. Entonces, Gabriel, no le pone, ya ve que el amor es la espera sin límite. Ponle su canción al hombre porque el hombre está en eso. Yo estoy esperando que llegue el día de mañana porque mañana es el viernes de Bellonera después de nosotros. El viernes de Bellonera. Viernes de Bellonera aquí. Valentín ahora la cogió con cantada, entonces los viernes. Cantada no, los viernes aquí. Y hay Bellonera todavía. Yo creo que la Bellonera solo existen en Cuba ahora porque no hay que poner dinero. No, don Miguel, en Puerto Rico y en Estados Unidos se pusieron recientemente de moda las belloneras. Claro, eran más modernas, se usaban con CD, DVD. Ahora creo que están utilizando el formato de la música a nivel de dispositivos, pero sí, usted la pide y tiene que pagar dinero para escucharlas. En el caso de aquí, de los viernes de Bellonera, de los poderosos, usted la pide a través de la vía telefónica. Te pide su canción. Es decir, que tú te paras frente a una bellonera y dices, quiero oír un tango, y te pone un tango. Sí, ahora usted hasta le habla y ella les responde. ¿De quién lo quiere, señor? ¿Quiere Carlos Gardel y así, sucesivamente? En el caso de nosotros, viene de karaoke con Valentín Medrano. Porque el que canta eres tú. Aquí todo el mundo canta. Así como en la película de Ratatouille se decía que todo el mundo podía cocinar, tenía la capacidad de hacerlo. Aquí todo el mundo puede cantar. No, yo no puedo cocinar. Yo no puedo ni tibiar agua porque la dejo hervir sin querer. Bueno. O sea que no, créeme que no. Pero ustedes cantan. Señores, pero yo, Olga Paola me decía, mira, ustedes son tocayas. Olga Paola me decía hace un rato, a fuerte de preocupación. Oye, nuestra invitada se va a ir. Sí, que era un asunto también que yo, aquí no se hacen eco de las cosas que están pasando. Yo no sé lo que está pasando aquí en la Nación Dominicana. Hablamos de transparencia, hablamos de comunicación efectiva y todas esas cosas, pero los productores ¿dónde fue? Olga, de Constanza y San Juan. Ya hicieron negociaciones. Sí, pero está bien, pero en lo que la chava viene, eso se tapó, eso se ocultó, eso no trascendió. Entonces, lo del tema de la zanahoria, pero sí, nosotros hablamos de ese tema. Nosotros hablamos, y tú lo viste en otro lugar, que se hablara de eso, que se tratara eso, que se abordara eso. Pero nosotros sí nos referimos a eso. Claro, aquí porque sí. nosotros somos el rumbo de la tarde. Ustedes trazan el rumbo. Pero en las redes se difundió mucho eso. Y aparentemente el acuerdo que se ha llegado es el resultado de que la noticia, la difusión del hecho, preocupó mucho a las autoridades. Eso es evidente. ¿Y qué hicieron con las, qué fue lo que tiraron? Zanahoria. Zanahoria. En el caso de Constanza fue zanahoria. ¿Y qué hicieron con ella y con las papas y esas cosas? ¿Qué hicieron? No, de eso no han hecho. ¿Llegaron a acuerdo para comprar la que se votó?
La que está disponible. Olga fue que le dio seguimiento a Olga le llega cada información rara, de esa que uno solamente encuentra en la dark web, en la red oscura. Allá le llega todo. Le llega no, Olga la busca. Ah, es que la busca. Claro. Hoy la gasolina se vendía, la gasolina premium, se vendía a 2.42, 240. Prepárate que mañana es viernes. Sí, exactamente. Viernes y no de karaoke. Inevitablemente los precios de los combustibles van a tener un efecto sobre los demás precios. Claro. En especial los precios de los alimentos básicos. Porque tú dirás, bueno, pero ya la zanahoria y la papa fueron cosechadas, sí, pero el traslado, los fletes van a aumentar y necesariamente también va a haber una dosis alta de elementos especulativos en eso, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que el gobierno debe prestarle mucha atención. Y mañana tenemos que preguntar por qué el dólar va en picada y por qué eso no ha influido decisivamente en el precio de los carburantes. El dólar va en caída, ¿cómo se podría decir eso? Constante, una constante de caída desde hace algún tiempo para acá. Sí, bueno, Miguel y yo lo conversábamos ayer justamente que el peso se ha ido apreciando ligeramente, pero de forma sostenida. O sea, estaba casi en 59 el cambio y ahora está 58 exacto, me parece. La última vez que compré. Mira, ninguno de nosotros es economista, pero el que ha leído algo de economía sabe que cuando una economía se estabiliza. Yo hice un posgrado, espérate, no me quiso. Bueno, está bien, pero quiero decir que no somos economistas formales. Pero cuando una economía se normaliza y se estabiliza a un nivel de precio, subirlo por encima de ese precio y bajarlo por el precio desequilibra la economía. Sí. Crea inestabilidad. Lo importante es que lo que ha logrado el país en los últimos años, en más de una década o de décadas, ¿no? Que la moneda se ha mantenido fluctuando entre un nivel y un nivel más arriba, pero siempre en ese rango. Si llega a bajar por debajo de ese rango o subir por encima de ese rango, el efecto será diferente al que hemos tenido. Lo importante es mantener la estabilidad de los precios. Eso es sí sumamente importante porque en un periodo inflacionario ahora, es decir, que sigan aumentando los combustibles y que como consecuencia de ello aumenten los precios de la canasta popular, puede tener un efecto social terrible y nadie quiere eso. Dice Olga que está 57,10 la tasa de hoy. Para la compra. Bueno, si uno va a comprar es un poquito más. No, está 57.10 para la compra, está 56 algo para la venta. ¿En serio? En serio. Tú me estás relajando, pero yo compré el otro día, Y así mismo está pasando, y eso influye también en los financiamientos en dólares que se tienen en la adquisición, por ejemplo, de inmuebles, que tú tienes que pagar a la tasa del dólar, y obviamente la tasa del dólar que cuenta para esos fines es la tasa del dólar para la compra. Bueno, pues vamos a hacer la pausa. El invitado está ya en la sala. Así que, Olga, hacemos el corte y regresamos con la entrevista.